Esto que estás viendo acá no es una bomba cualquiera. Fue bautizada Fat Man y fue soltada a las 11:02 de la mañana del 9 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Nagasaki. Fat Man es una bomba de plutonio de casi 5 toneladas que cae en silencio sobre la ciudad. Los habitantes que miran al cielo no saben que están viendo los últimos segundos de su mundo. 500 metros sobre el suelo, el núcleo se descomprime y la reacción en cadena comienza. Entonces, el cielo se vuelve blanco. La onda expansiva barre 3 kilómetros en un instante. El calor alcanza los 4000 grados y todo se desintegra. Casas, templos, hospitales y cuerpos. Pero no nos adelantemos. ¿Sabías que la ciudad de Nagasaki no era el objetivo principal de esa bomba? ¿Tenías idea que hasta el día de hoy se debate si ese segundo bombardeo fue necesario para frenar la guerra? ¿O fue simplemente una sangrienta e innecesaria demostración de poder? Para comprender todo esto debemos trasladarnos hasta el 9 de agosto de 1945, el día que cayó la bomba en Nagasaki. Lamentablemente el mundo está lleno de personas a las que no les importa perjudicar a los demás en pos del beneficio propio. Y en internet hay muchísimos ejemplos de esto, por lo cual hay que estar debidamente protegidos. Y para eso, ¿qué mejor que utilizar Surfshark? Surfshark es una red privada virtual, mejor conocida como VPN, que mantiene a salvo nuestra información virtual y todo el contenido de nuestros dispositivos, ya que nos permite cifrar nuestros datos, incluso cuando nos conectamos a través de redes Wi-Fi públicas. Con Surfshark también podemos cambiar nuestra ubicación virtual, gracias a lo cual podemos acceder a diferentes beneficios, como encontrar mejores ofertas en vuelos internacionales o desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y usar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en varios países. Y por si fuera poco, Surfshark también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren seguir mi consejo y comenzar a usar Surfshark, ingresen a surfshark.com/eldiaque o utilicen mi código, el que aparece aquí en pantalla, eldiaque, al finalizar la compra, para obtener 4 meses extra. Y además cuentan con una garantía de 30 días, así que si al finalizar estos 30 días prueban Surfshark y no les convence, cosa que dudo que suceda, les van a devolver su dinero. Así que vayan aquí debajo al link en la descripción, bájenlo, úsenlo y después me cuentan cómo les fue. Comencemos. El verano de 1945 fue caótico y la humanidad estaba caminando por el filo de una navaja que podría cortar lo que conocíamos como civilización. Europa estaba en ruinas, se suponía que Hitler se había quitado la vida en su búnker de Berlín y Alemania se había rendido el 8 de mayo. Pero en el Pacífico la guerra continuaba con una ferocidad que no parecía más cerca de ceder. Japón, aislado y sangrando, se negaba a rendirse. El imperio japonés había perdido casi todas sus posesiones territoriales. Las islas del Pacífico cayeron una tras otra en manos estadounidenses tras combates brutales que han quedado escritos con sangre en las páginas de la historia. Iwo Jima, Okinawa, Saipan, cada batalla fue más sangrienta que la anterior. Los kamikazes se estrellaban contra los barcos aliados y la cultura del bushido, el código de honor del guerrero, hacía imposible la rendición. Lisa y llanamente morir era preferible a la deshonra. Estados Unidos y sus aliados sabían que una invasión terrestre a las islas japonesas costaría millones de vidas de ambos bandos. Los estrategas militares calculaban entre 500.000 y 1 millón de bajas estadounidenses. Los japoneses habían fortificado cada playa y cada colina, entrenando a civiles, lo que incluía mujeres y niños, para resistir con bambú afilado si era necesario. Estados Unidos sabía que era imposible derrotar a un enemigo que no se rendía. El único camino era convencerlo de que no podía seguir peleando y quitarle lo único que lo hacía invencible, la posibilidad del honor. Por eso, en Los Álamos, Nuevo México, un grupo de científicos liderados por Robert Oppenheimer estaba trabajando en el mayor secreto de la guerra, el Proyecto Manhattan. Y habían logrado lo imposible, dividir el átomo y convertir la materia en energía destructiva. En otras palabras, la bomba atómica. En julio de 1945 se probó el primer artefacto nuclear en el desierto de Alamogordo. La explosión pudo verse a 300 kilómetros de distancia. Oppenheimer, contemplando el resplandor, recordó una frase del Bhagavad Gita: "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". El presidente Harry Truman, quien había asumido el cargo tras la muerte de Roosevelt, enfrentó una decisión histórica. Tenía en sus manos un arma que podía terminar la guerra de inmediato,
pero cuyas consecuencias eran impredecibles. Los asesores se encontraban divididos entre algunos científicos que rogaban que se hiciera una demostración en una isla desierta para convencer a Japón sin matar civiles, y otros que argumentaban que solo el shock de una ciudad destruida podía forzar la rendición. Truman se decidiría por la segunda opción. El 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana, el bombardero B-29, bautizado Enola Gay, soltó sobre Hiroshima una bomba de uranio que había sido llamada Little Boy. La explosión fue equivalente a 15.000 toneladas de TNT. En segundos, el centro de la ciudad se convirtió en cenizas y 70.000 personas murieron instantáneamente. Otras 70.000 morirían en los meses siguientes por quemaduras y radiación. Lo que hizo diferente a esta bomba no fue solo su poder destructivo, sino algo que la humanidad nunca había enfrentado: la radiación. Era una muerte invisible, silenciosa, que sigue matando días y hasta años después. Los que sobrevivieron desarrollaron síntomas desagradables: vómitos, hemorragias internas, pérdidas de cabello. Los médicos no podían entender qué les ocurría. El alto mando japonés recibió los primeros informes confusos. Hablaban de una sola bomba que había devastado una ciudad entera, pero algo de esa magnitud era difícil de creer. Las comunicaciones estaban cortadas y los militares más radicales insistían en continuar la guerra. El emperador Hirohito y algunos consejeros comenzaron a considerar lo impensable: la rendición. Pero no era una decisión que se tomara de un día para el otro. Había más que una guerra en juego, era una idiosincrasia entera. Esta demora en izar las banderas blancas fue interpretada por Washington como obstinación. Y con un enemigo vacilante y sin reacción, solo quedaba una opción: volver a atacar. La madrugada del 9 de agosto de 1945, apenas 3 días después de Hiroshima, 3 bombarderos B-29 despegaron desde la isla de Tinian, en las Marianas. El avión principal, el Bockscar, llevaba en su interior a Fat Man, una bomba de plutonio aún más potente que la anterior. 21.000 toneladas de TNT. El mayor Charles Sweeney estaba al mando de la aeronave y de la misión. El objetivo primario era Kokura, una ciudad industrial con importantes fábricas de municiones en el norte de Kyushu. Pero cuando el Bockscar llegó sobre el lugar, descubrió que una espesa capa de nubes y humo industrial cubría por completo el panorama. Las órdenes habían sido claras. No se podía lanzar la bomba sin visibilidad directa del objetivo, porque la demostración definitiva de fuerza tenía que ser impecable. Sweeney dio 3 vueltas sobre Kokura, pero las condiciones no mejoraron. El combustible comenzó a agotarse y los japoneses detectaron la presencia de bombarderos estadounidenses. Las unidades de artillería antiaérea abrieron fuego, poniendo a Sweeney ante una decisión crítica: abortar la misión o dirigirse al objetivo secundario. El destino de Nagasaki fue sellado en ese momento. Pero Nagasaki era diferente a Hiroshima. Se trataba de una ciudad antigua, fundada como puerto en el siglo XVI, cuando los portugueses llegaron a comerciar y evangelizar. Durante siglos fue el único puerto japonés abierto al mundo exterior y su población era más internacional, más católica. La catedral de Urakami era el símbolo del cristianismo japonés. La ciudad tenía astilleros, fábricas de torpedos y plantas industriales, pero también barrios residenciales, colegios y mercados. No era un objetivo estrictamente militar, pero las circunstancias o la fatalidad habían torcido los vientos del destino, que soplaban sobre una población desprevenida. Esa mañana era aparentemente normal. Habían llegado rumores de lo que había pasado en Hiroshima 3 días antes, pero Nagasaki estaba lejos. Nadie sospechaba que algo así, si fuera cierto, podía repetirse. A las 11 el cielo estaba parcialmente nublado. El Bockscar apareció sobre la ciudad y a través de una breve apertura en las nubes pudo ver claramente el valle de Urakami. Con eso era suficiente. A las 11:02 Fat Man fue liberado y comenzó a caer. La bomba estalló a 500 metros del suelo, justo sobre el valle de Urakami. La energía liberada fue de 21 kilotoneladas. La luz fue tan intensa que cegó a quienes la vieron directamente, incluso a kilómetros de distancia. La explosión liberó también una bola de calor de 4.000 grados centígrados en el epicentro. Las personas que estaban cerca del punto de impacto literalmente se disolvieron en el aire, dejando solo su silueta impresa en las paredes y el pavimento por el efecto de sus cuerpos bloqueando momentáneamente la radiación térmica. La onda expansiva viajó a velocidades supersónicas. En 3 kilómetros a la redonda no quedó nada sin arrasar.
Las casas de madera volaron como si fueran papel y los edificios de concreto se derrumbaron como legos. Las colinas que rodeaban el valle actuaron como las paredes de un horno, reflejando la explosión y concentrando su fuerza destructiva en un solo lugar. Para quienes estaban lejos, la escena fue lo más cercano al fin del mundo. La presión rompió tímpanos, hizo colapsar pulmones y hasta arrancó extremidades. El valle de Urakami, densamente poblado, dejó de existir en segundos. La catedral, símbolo de la fe y resistencia, fue reducida a ruinas. Solo las campanas retorcidas y algunas estatuas decapitadas permanecieron en pie. Hospitales llenos de pacientes se desintegraron. Hombres, mujeres y niños habían sido borrados en unos segundos. Los sobrevivientes salieron de los escombros en estado de shock. Muchos estaban desnudos. La explosión les había arrancado la ropa. Otros tenían la piel colgando en tiras, con quemaduras que cubrían el 90% de su cuerpo. Caminaban como autómatas hacia el río, buscando agua para refrescar las heridas. Pero el río hervía. Los que se arrojaron al agua buscando alivio murieron hervidos o, en el mejor de los casos, ahogados. En las orillas se acumulaban los cuerpos. El olor era insoportable. Carne quemada, humo tóxico, químicos desconocidos. La nube en forma de hongo se elevó 15 kilómetros en el cielo. Los hospitales que no fueron destruidos se llenaron en cuestión de horas, pero no había capacidad operativa para manejar el volumen de víctimas. Muchos de los doctores y enfermeras murieron en la explosión y los que sobrevivieron intentaron ayudar sin saber que ellos mismos tenían el veneno lento de la radiación. En las horas siguientes volvieron a aparecer síntomas que nadie comprendía. Vómitos incontrolables, diarrea sanguinolienta y fiebre altísima. El cabello se caía en mechones, las heridas no cicatrizaban, sino que sangraban sin parar. Era el síndrome de radiación aguda, una condición que la medicina japonesa no conocía hasta el momento. De los 240.000 habitantes de Nagasaki, aproximadamente 50.000 murieron en las primeras 24 horas. Para finales de 1954 las muertes se contabilizarían entre 60 y 80.000. Los sobrevivientes cargaron con las secuelas físicas y psicológicas durante el resto de sus vidas, y también las siguientes generaciones. Entre la explosión de Hiroshima y la de Nagasaki hubo solo 3 días. 3 días en los que el gobierno japonés intentó comprender la situación bajo la presión de los generales enardecidos, que opinaban que no había vuelta atrás y que se debía combatir hasta el último hombre. Pero el emperador Hirohito y algunos de sus consejeros más cercanos vieron la realidad. Japón no podía ganar, solo condenar a una muerte segura a toda su población. El 15 de agosto de 1945, 6 días después de Nagasaki, la voz del emperador se escuchó en la radio por primera vez en la historia japonesa. Hasta el momento el emperador nunca había hablado por radio, ni se había dirigido directamente al pueblo, por razones profundamente culturales, políticas y simbólicas. En la tradición japonesa imperial, el emperador se consideraba una figura divina y su contacto con el pueblo debía mantenerse distante y ritualizado. Hablar por radio, un medio moderno y masivo, implicaba romper esa barrera sagrada y mostrarse como un ser humano común, algo impensable dentro del sistema imperial, hasta que el poder atómico puso de rodillas cualquier argumento. Hirohito anunció la rendición incondicional y utilizó un lenguaje formal, casi arcaico, que muchos japoneses tuvieron dificultad para comprender. Pero el mensaje era claro: la guerra había terminado. La rendición formal se firmó el 2 de septiembre de 1945 a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio. Japón ya estaba ocupado por fuerzas estadounidenses y el general Douglas MacArthur se convirtió en el gobernador de facto del país. Para Estados Unidos, la victoria era total. La guerra más devastadora de la historia humana había terminado. Pero el costo moral es inmenso y el debate comenzó inmediatamente. ¿Fueron necesarias las bombas atómicas? Y por sobre todo, ¿fue necesaria la segunda? Desde 1945 a la actualidad, historiadores, militares y filósofos debaten sobre este punto. Los defensores argumentan que salvaron millones de vidas al evitar una invasión terrestre a Japón. Los críticos sostienen que el país ya estaba al borde del colapso y que las bombas fueron innecesarias. Más que eso, eran actos criminales. Algunos hechos alimentan el debate. Japón había intentado negociar una rendición a través de intermediarios soviéticos antes del ataque a Hiroshima.
La Unión Soviética declaró la guerra a Japón el 8 de agosto, entre las dos bombas, un golpe diplomático devastador que probablemente habría sido suficiente para forzar la rendición. El propio general Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado en Europa, llegó a decir más tarde que las bombas fueron innecesarias. Es más, el almirante William Leahy, jefe de Estado Mayor de Truman, escribió en sus memorias que las bombas no jugaron ningún papel decisivo en la rendición japonesa. Pero otros señalan que incluso después de Nagasaki, el gabinete japonés estaba dividido. Hubo un intento de golpe de Estado por parte de oficiales que querían continuar la guerra. Solo la intervención directa del emperador evitó que las cosas escalaran de nuevo a un punto crítico. La verdad probablemente sea compleja. Las bombas, la invasión soviética y la situación militar desesperada habían configurado un panorama que parecía hacer inevitable la rendición. Pero entonces, ¿por qué no esperar más días? ¿Por qué no dar tiempo a Japón para procesar Hiroshima? Una teoría sostiene que Estados Unidos en realidad quería demostrar su arsenal a la Unión Soviética, enviando un mensaje claro sobre quién dominaría la posguerra. Otra sugiere algo mucho más sencillo y aterrador de cara al futuro. La maquinaria militar ya estaba en movimiento y nadie pensó en detenerla. Pero las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki no solo terminaron una guerra, inauguraron una nueva era. El mundo despertó al poder atómico y al terror de su propia capacidad destructiva. Estados Unidos disfrutó de un breve reinado nuclear, el monopolio de la destrucción masiva. Pero en 1949, apenas 4 años después, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. La carrera armamentista había comenzado. El Reino Unido siguió en 1952, Francia en 1960, China en 1964. En nuestra época, 9 países poseen armas nucleares y el arsenal global supera las 13.000 ojivas, las suficientes para exterminar la vida en el planeta, probablemente más de una vez. No ya para terminar una guerra, sino para desatar el verdadero apocalipsis. Durante la Guerra Fría, el mundo vivió bajo la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Ningún bando podía atacar sin garantizar su propia aniquilación. Fue un débil equilibrio del terror que mantuvo al mundo en vilo, con su punto álgido en la crisis de los misiles de Cuba en 1962, que llevó al planeta al borde del abismo nuclear. Entre 1945 y 1998 se realizaron más de 2.000 pruebas nucleares. Los científicos del Proyecto Manhattan tuvieron reacciones diversas. Oppenheimer se convirtió en un activista contra la proliferación nuclear y fue perseguido durante la era McCarthy. Otros continuaron desarrollando armas aún más destructivas, como la bomba de hidrógeno, 1000 veces más potente que las de Hiroshima y Nagasaki. La Nagasaki de hoy ha dejado atrás la devastación y es una ciudad moderna y próspera, pero la historia sigue ahí, hasta en el suelo que alguna vez vibró bajo la luz cegadora de la muerte. El Parque de la Paz ocupa el lugar del epicentro. En su centro, una estatua de 10 metros muestra a un hombre con una mano señalando al cielo, de donde vino la destrucción, y otra extendida horizontalmente, simbolizando la paz. Los ojos están cerrados, en oración por las víctimas. El Museo de la Bomba Atómica conserva los objetos que sobrevivieron. Un reloj detenido a las 11:02, un casco de bombero derretido, fotografías de las víctimas, las sombras humanas preservadas en fragmentos de pared, pedazos de la fragilidad humana que intentan recordarnos lo que somos y lo que podemos llegar a ser para bien y para mal. En 2016, Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar Hiroshima. No ofreció disculpas formales, pero su presencia fue simbólica. Abrazó a supervivientes, dejó flores en el memorial y habló de un mundo sin armas nucleares. 80 años después de Nagasaki, el peligro no ha desaparecido. Nuevos países buscan armas atómicas, el trato de no proliferación se debilita y las tensiones entre potencias nucleares persisten. Pero la memoria de Nagasaki sigue siendo el mayor argumento contra el uso de estas armas. Las imágenes de la destrucción, los testimonios de los supervivientes, la comprensión científica del impacto a largo plazo. Todo esto ha creado un tabú global. Ninguna bomba nuclear ha sido usada en un conflicto armado desde 1945. Aunque ese tabú es frágil, depende de la memoria colectiva, de la educación y sobre todo de la comprensión profunda de que cruzar esa línea nuevamente sería cruzar el punto de no retorno para la civilización. Nagasaki es más que una tragedia histórica, es una advertencia que viaja a través del tiempo.
nos dice que el progreso científico sin ética es peligroso, que el poder sin responsabilidad conduce al abismo y que la guerra lleva a extremos inimaginables. Porque aunque el hongo de fuego se disipó hace 80 años, su lección sigue vigente. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de memoria y responsabilidad. Nagasaki cayó para que el mundo despertara y sufrió un olvido injusto, absorbida por la enorme relevancia de Hiroshima. La pregunta es si permaneceremos despiertos, porque no siempre hay segundas oportunidades.